Gracias. ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí terminando o cerrando este último viernes del año, ¿verdad? Y es una bendición poder estar aquí y poder compartir este mensaje con ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda, ¿verdad? Porque siempre es un privilegio compartir el mensaje de Dios y sobre todo a nuestros pastores también, ¿verdad? Yo siempre he dicho que esta iglesia es un lugar de entrenamiento. Gracias, pastores, porque nos capacitan, ¿verdad?, para el ministerio, nos ayudan a desarrollar lo que Dios nos ha confiado. Amén. Y siguiendo con esta serie de predicaciones acerca de la justificación, me gustaría que me acompañaran ahí al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Y el libro de Romanos, juntamente con el libro de Gálatas, nos hablan por excelencia acerca de este tema, ¿verdad? De la justificación que Dios nos ha otorgado. Sí, Romanos capítulo 5. Solamente vamos a leer un versículo, ¿verdad? Este solamente es como una base a lo que vamos a estar enseñando en esta hora. Romanos capítulo 5, versículo 18. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a orar así como estamos. Te damos muchas gracias en esta hermosa tarde, Dios. Gracias, mi Señor, porque podemos contar con tu hermosa presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, que siempre es viva y eficaz para nosotros. Hoy en esta hora, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, Señor, para recibir lo que tú has preparado, Señor. Queremos que tu palabra en nuestras vidas dé ese fruto, Señor, para lo que ha sido enviada. No queremos ser tan solamente oidores, sino hacedores de ella, Dios. Que salgamos de este lugar bendecidos, edificados, Señor. Y sobre todo, Padre, que pongamos en práctica lo que tú nos muestras a través de esta enseñanza, Padre. Gracias por estar en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Jesús. En tu nombre poderoso, amén. Y voy a empezar este mensaje dándoles una ilustración. Rossini era un célebre autor de ópera. Sufría el acoso de un joven con pretensiones de músico, que constantemente le molestaba pidiendo que corrigiese sus partituras, que dicho sean de paso, eran malísimas. Un día, Rossini fue nombrado presidente de un jurado que había de otorgar el premio a la mejor obra. El compositor Nobel, que había presentado al concurso su trabajo, quiso justificarlo y le dijo a Rossini: «Oh maestro, estoy desesperado. Debajo de mi casa han instalado un café con orquesta que se pasa toda la noche tocando música de baile y no me dejan inspirarme ni escribir una sola nota. Y dice usted que por culpa de la orquesta no puede usted escribir música». «Ya le digo, ni una sola nota», replicó el joven. «Entonces ya sé a quién tenemos que dar el premio, a la orquesta del café de su casa». ¿Verdad? Y esta ilustración nos muestra cómo en ocasiones el ser humano trata de justificar su conducta o ciertas acciones cuando creemos que el resultado que obtenemos no es el esperado, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado en alguna ocasión? Quererse justificar, ¿verdad?, antes de que nos digan algo. Y un ejemplo claro de esto es cuando, si recordamos, allá en Génesis 3, cuando
la caída del hombre, ¿verdad? De Adán y Eva, nos podemos dar cuenta que Adán, cuando fue llamado por Dios, lo primero que hizo fue justificarse, ¿sí? Culpando a otros. Culpó implícitamente a Dios, ¿verdad? Le dice, la mujer que me diste, ¿verdad? Me hizo pecar. Y Eva, ¿qué dice? La serpiente me engañó, ¿verdad? Entonces, esta tendencia desde entonces está en nuestra naturaleza caída. Y vamos a tener esa inclinación a culpar a otros por nuestros errores. Quizás usted como padre o quienes son papás tratan que sus hijos aprendan a hacerse responsable de sus errores, ¿verdad que sí? De todo error que cometen, queremos que nuestros hijos se hagan responsables, aun cuando esto implica que ellos reciban el castigo o la consecuencia de ello, ¿verdad? Ninguno de nosotros que somos papás nos gusta ver a nuestro hijo sufriendo un castigo, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Pero en ocasiones es necesario que esto suceda para que ellos sean responsables y que aprendan que hay una causa y un efecto, ¿verdad? Y que no se conviertan en personas que busquen responsabilizar a otros de sus malas decisiones. Yo le pregunto, iglesia, ¿a quién de ustedes cuando fue niño le castigaron por algo malo que hizo? ¿Verdad? A todos nos castigaron, ¿sí? Si hicimos algo que no estuvo bien, nos castigaron, ¿sí? ¿Siempre recibió un castigo por eso? ¿Si se portó mal? Claro, ¿verdad? Parece que suena lógico, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué pensaría si en este tiempo usted ve a un papá que en lugar de castigar a su hijo por algo que hizo mal, lo elogia y lo recompensa? ¿Qué pensaría? ¿O alguna vez a usted lo elogiaron por hacer algo malo? No, ¿verdad? Claro que no. Es muy difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué pensaríamos? Diríamos, bueno, pues este señor no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Incluso diríamos, está echando un alacrán encima, ¿verdad que sí? Eso es lo que pensamos, no sabe lo que hace. Yo recuerdo que mi hijo lo que hizo en una ocasión, hasta ya de grande, me dijo, mamá, yo fui quien tiró la barrita de la corrección cuando íbamos en el carro, ¿verdad? Pero luego me decía, pero qué buena puntería tenías, ¿no? Lo primero que uno hace es la chancla, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque no se quieren hacer responsables, ¿verdad? Entonces, justamente nosotros a veces castigamos a nuestros hijos porque creemos que es lo más correcto cuando hizo algo que no estuvo bien, ¿verdad? Pero si pensamos en esto de un padre que no castiga y que en lugar de castigar elogia, pues diríamos que está loco, que está mal, que está cometiendo un grave error, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. Vamos a Lucas capítulo 15 y ahí nos menciona una parábola conocida para todos, ¿sí? Lucas 15, que precisamente se llama la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11, ¿sí? Dice así, también dijo, hablando Jesús, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola es un ejemplo de cómo actuó Dios con usted y conmigo. Quizás pensábamos, ¿verdad? O pensaríamos que efectivamente alguien que hace algo malo no es digno, ¿verdad?, de recibir un elogio. Yo creo que este joven jamás hubiera creído que su padre lo recibiera de esta manera. ¿Usted cree que este joven era digno de ser recibido así? ¿Verdad que no? Si juzgamos a nuestra manera humana, diríamos que no. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo como mamá en mi casa? Que mi hijo me pidiera la mitad, ¿verdad?, de lo que va a recibir y que se fuera y lo perdiera. ¿Cómo lo recibiría? Esto me hizo poner a pensar en el gran amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de un padre fue más grande que su justicia. Y a nuestro modo de pensar, diríamos que toda persona que hace lo malo debe ser castigada y el que hace lo bueno debe ser elogiada. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que Él no actúa de la misma forma. Si Dios solamente actuara en su justicia, usted y yo estaríamos recibiendo nuestro merecido. La justificación que Dios nos ofrece nos dice precisamente que no existe razón para el castigo. Para Él es como si nunca hubiéramos pecado. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en el Salmo 103, vayamos rapidito al Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este versículo es digno de darle gloria a Dios. Amén. Porque Él nos ha quitado ese pecado, ese castigo que usted y yo merecíamos. Él lo quitó, Él nos justificó. Y la justificación es una declaración legal donde Dios, como juez, declara al hombre inocente de la acusación contra él.
La justificación significa que somos perdonados de nuestros pecados. Significa que somos inocentes ante el tribunal de justicia divina y que somos aceptados por el favor de Dios. Todo esto es bajo la condición de la fe. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21 y 22. Romanos 3, versículos 21 y 22. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Solamente la fe en Cristo Jesús es el único medio para recibir ser justificados delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Isaías 53:5 nos dice así, si usted se lo sabe, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya por esto, ¿verdad? El castigo fue sobre Jesús, no sobre usted, no sobre mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Jesús fue quien pagó y sufrió el castigo que el ser humano merecía por estar en rebelión contra Dios. Recordemos que esa rebelión viene desde la caída, ¿verdad? Él fue quien tomó nuestro lugar para recibir el castigo por nuestros pecados, y de este modo Jesús se convirtió en nuestro sustituto. ¿En algún momento usted le ha pasado que ha pagado la deuda por alguien más? ¿Nadie? ¿Y a usted le han castigado por algo que no cometió? Por lo regular se da cuando somos pequeños, ¿verdad? Y que hay muchos hermanos y que nos culpamos unos con otros, ¿verdad? Y que castigan al que no hizo nada, ¿verdad? Se da esto y esto que acarrea, que con el tiempo hacia los padres acarrea este rencor, ¿verdad? Un cierto resentimiento, ¿verdad? Sí. Pero veamos, démonos cuenta que Jesús lo hizo. Jesús lo ha hecho por amor por toda la humanidad. Y de este modo justificar a quien se atreve a creer en esa obra salvadora. Pero una actitud importante que debemos tomar en cuenta para el hecho de ser justificados es que reconozcamos nuestra condición. Esa condición de pecado, esa condición de que me he equivocado, de que he hecho lo malo, ¿verdad? Al igual que el hijo pródigo, ahí en Lucas 15, él reconoció, ¿verdad?, que había estado mal, que había tomado una mala decisión en su vida, porque él dice, y entrando en sí, ¿verdad? Como decimos hoy, hasta que le cayó el 20, ¿verdad? Me di cuenta que hice mal. De hecho, él declara, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Te he ofendido a ti, ¿verdad? He hecho lo malo. La decisión que tomé no fue la correcta, no me salieron las cosas como yo quería, ¿verdad? Pero este joven reconoció que había estado, lo mal que había estado, y es allí donde el Padre actuó movido en misericordia, en ese gran amor que le tenía. Y podemos ver que es entonces cuando empieza un cambio y una transformación en alguien que ha reconocido su posición delante de Dios. Y si trabaja juntamente con Él, puede ser transformado. ¿Sabe? Porque la justificación por sí sola no cambia a nadie. La justificación tiene que ir acompañada de santificación, ¿sí? Tiene que ir acompañada de obediencia, pero sobre todo santificación, que la santificación es un proceso que se da en la vida del hombre, ¿sí? Y un ejemplo de una mala actitud acerca de cómo ser justificado, vayamos nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, a partir del versículo 9.
También es una parábola, pero que nos da una gran enseñanza. ¿Ya lo tiene? Lucas 18, a partir del versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La falta de humildad es creerme superior a alguien más y creer que una buena conducta o la obediencia a los mandamientos me harán más justos delante de Dios. El evangelio de la justificación por la fe excluye toda jactancia, la discriminación de raza, nacionalidad, de sexo o edad. Todos podemos ser justificados delante de Dios. Vamos a ver nuevamente ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, a partir del versículo 27. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de esto. Versículo 27 de Romanos 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El mensaje está claro. Todo el que cree en Jesús pertenece a la misma familia. Por tanto, tiene el derecho a comer de la misma mesa. Lo que esto significa que incluye a todo cristiano. Si en algún momento usted ha debatido qué tipo de cristiano es mejor, o quién cumple al pie de la letra la palabra de Dios, que si el apostólico, que si el pentecostal, que si el bautista, que si el evangélico, etcétera, ¿verdad? Hagamos a un lado estas etiquetas doctrinales y veamos lo que dice la Escritura en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y este versículo rompe con toda actitud de religiosidad, toda actitud de fariseísmo, ¿verdad? Como vimos en la parábola, ¿sí? Esto es cuando olvidamos que la fe en Jesús y que solo la fe es la base de mi justificación y lo que da como resultado nuestra salvación. Nadie puede cumplir al pie de la letra la palabra. Yo creo que todos los días cometemos un pecado, ¿verdad? Pero como esa es su palabra, abogado tenemos al que nos justifica, ¿verdad? Si vamos delante de su presencia y le pedimos perdón. Pero nadie puede ser ni más justo que otras personas,
¿verdad? La justificación por la fe está basada en la gracia de Dios, en ese favor inmerecido que Él nos ha dado. No depende nada de la condición moral del acusado. No somos más santos por ser justificados. La santificación, como mencioné hace un rato, es un proceso de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. La justificación sencillamente significa que Dios nos ha declarado inocentes. La justificación es total. No se puede ser más o menos justificados. Pero veamos lo que dice nuevamente el libro de Romanos, ahí en ese capítulo 3, porque nos habla acerca de unas verdades básicas sobre la justificación. Ahí el versículo 24 nos dice, hasta el 25 nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo nos enseña que la fuente de nuestra justificación es por medio de la gracia. Nos enseña que Dios ha venido a nuestro rescate en Jesucristo. También observamos que el fundamento de nuestra justificación es mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo cual significa que tanto la justicia, que es el equivalente al atributo de Dios, así como la justificación, o sea que es su actividad divina, no serían posibles sin la cruz. Todo esto es por lo que Él hizo en la cruz, toda la obra de redención. Pero el medio de nuestra justificación es la fe en su sangre. Esa sangre derramada en la cruz es la que nos justifica a usted y a mí. El valor de la fe se encuentra solo en Cristo. La función de la fe es recibir lo que la gracia ofrece. Pero también veamos las bendiciones que obtenemos al ser justificados ante Dios. Vayamos más adelante ahí en Romanos 5 y nos dice en el versículo 1, un pasaje conocido, ¿verdad? Que nos hemos aprendido cuando estábamos en prebautismal, ¿verdad? Que nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol nos habla de que tenemos una relación armoniosa con Dios y que ya no somos más sus enemigos de Él, sino que se restablece esa relación entre el creyente y Dios. Él nos justifica por medio de la fe. Y esto es digno de sentir gozo, que ya no somos más enemigos de Dios, que ya no somos más merecedores del castigo que sí merecíamos. También nos dice en el versículo 2, dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos entrada a esta gracia. Y esto significa que no solo tenemos la oportunidad de tener una audiencia con el Rey, sino que tenemos el privilegio de vivir en el palacio del Rey. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Dios nos ha hecho dignos por su justificación. Nos ha hecho dignos de entrar a esa gracia, a ese palacio del Rey. ¿Verdad que sí? Y la tercera bendición es que también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, lo cual significa que en su segunda venida veremos con todo esplendor esa gloria venidera. Lo que estamos esperando lo veremos. Amén. Aleluya por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Santo es su nombre, ¿verdad? Y esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted. Esta enseñanza de la justificación me hizo entender, ¿verdad?, que
que nosotros como seres humanos, que somos imperfectos y que merecíamos un castigo, Él nos ha dado por ese gran amor, por esa gran misericordia que ha extendido. ¿Sabe por qué? Porque su palabra declara que su misericordia Él extiende todos los días con nosotros. Dios no fue movido por su justicia, aun cuando es parte de sus atributos. Fue movido por su misericordia. Y que así como ese Padre que a nuestra manera de entender no comprendemos cómo elogió a ese hijo que había hecho lo malo, ¿verdad? Así Dios nos recibió a usted y a mí. Aun cuando nos hemos equivocado, aun cuando cometimos cosas desagradables delante de Dios, Él nos recibe, Él nos elogia, nos da un lugar y una posición. ¿Por qué? Porque Él extiende su misericordia todos los días y esto es justificación, no dándonos el castigo que merecíamos, como dice el Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso a aquel que es digno. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora y que le demos gracias a Dios por esa justificación. Que si en algún momento usted ha sentido la culpa del castigo, que se ha sentido culpable delante de Dios, hoy es el mejor momento para que se ponga a cuentas delante de Él. Que reconozca que quizás es cierto, merece un castigo, pero ese castigo ya fue pagado. El precio fue su sangre derramada en la cruz. Y sobre todo que está accesible a todo ser humano, a todo aquel que cree, a todo que se da la oportunidad de abrirle su corazón a Él. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey, porque tú vistes nuestra condición humana, porque vistes que estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti, Señor, justificarnos, porque ha sido Jesucristo el que llevó el pecado en sus hombros. Ha sido Él quien tomó el lugar que nosotros merecíamos, Señor. Quizás no tenemos palabras con que agradecerte, Señor. No tenemos palabras que te puedan impresionar a ti, mi Rey. Pero solamente queremos darte las gracias, darte todo el honor, darte toda la gloria y toda la honra por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque esa salvación está al alcance de una oración, Jesús. Porque podemos disponer, Señor, de tu hermosa presencia en nuestras vidas. Porque eres tú, amado Jesús, el que hizo posible que ya no fuéramos más enemigos de Dios, sino que nos ha reconciliado por medio de tu sacrificio en la cruz. Te adoramos con todo nuestro corazón. Queremos vivir agradecidos contigo, Señor. Queremos vivir una vida que te glorifique, una vida que te honre, una vida, Señor, en la cual, mi Rey, podamos un día regocijarnos en tu presencia y decirte, Señor, que valió la pena lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por hacer esa obra, Señor, en nuestras vidas. Porque somos salvos por tu gracia, por tu gran amor. Porque se ha extendido esa misericordia con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto es posible a todo aquel, Señor, que se acerca ante tu presencia. Gracias, amado Salvador. Recibe todo el honor y toda la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.